Aquí tengo una pieza de ajedrez, un juego muy conocido por muchas personas y a este se le llama el rey. Se necesita un conocimiento del juego muy interesante para mover cada pieza. Es la persona que está detrás del tablero, el fichero, quien mueve las piezas. A veces muchas personas piensan que Dios está haciendo con las personas un juego de ajedrez. Para mí es importante llevar a cabo el día de hoy esta palabra porque cada vez que hay una elección, ya sea las personas que tenían puesta su esperanza de que su candidato ganara o aquellas que no tuvieron la oportunidad de ver a su candidato ganar las elecciones, siempre utilizan el texto de Daniel para decir que Dios puso, es el que pone y quita reyes. Y la pregunta sería entonces si Dios pone y quita reyes. Esto se va desarrollando en el sentido de que en Daniel, en el capítulo número 2 dice la Biblia el siguiente texto, capítulo 2 verso 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Ahora, es importante que cuando nosotros leemos las escrituras, entendamos el concepto dentro de lo que se está enmarcado en el texto. ¿Qué es lo que hay detrás y cuál es la intención de lo que está escrito? Cuando yo era estudiante de teología en mis primeros años, recuerdo que una de las cosas que me enseñaron cuando estudié en el Instituto Bíblico fue las leyes de la hermenéutica, que son las leyes que rigen la interpretación del texto. Y una de las cosas que aprendí rápidamente es que uno no podía tomar escrituras aisladas para formar una doctrina de ello o una enseñanza de ello, sino que las sagradas escrituras se confirman a sí mismas y hay un marco interpretativo por el cual nosotros nos tenemos que dejar llevar a la hora de interpretar las sagradas escrituras. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba en un velorio en Puerto Rico, pastoreaba en Puerto Rico, me invitaron a hacer un velorio. Recuerdo que el cuadro de lo que estaba sucediendo allí era algo bien delicado, debido a que la persona que estaba de cuerpo presente, era una persona que se había quitado la vida. Y recuerdo pues que los familiares estaban bien afectados porque esta persona que vivió una vida de pecado, inclusive fue por un adulterio que cometió, ¿verdad? Los hechos, cuando ya su adulterio no pudo seguir, se vio acorralado. Esta persona se quitó la vida, tomó la trágica decisión de quitarse la vida. Mientras van pasando las personas con el dolor de haber perdido un familiar y de la forma que lo perdieron, recuerdo que un pastor se paró y dijo lo siguiente, dijo, bueno, él está en el cielo, estas fueron las palabras textuales de él está en el cielo porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. El pastor decía eso porque él era familiar o hermano de la víctima. Por lo tanto, él decía que era una promesa cuando la Biblia habla en el libro de Hechos relacionado a esta persona que es nueva, se va a convertir y le pregunta al apóstol Pedro, le pregunta qué debo de hacer para ser salvo. Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Si sacamos eso del contexto donde se dice, eso no es, se tergiversa, porque eso no es una promesa. No es una promesa. Y por eso hay personas que a veces se frustran de la manera
que se trae en la interpretación que es errónea y las personas se frustran al ver que un familiar, entonces tratan de justificar que esa persona se fue con Cristo, que sea una persona que se quitó la vida. Tomó. Entonces comenzaron a decir que, bueno, él se pudo haber arrepentido antes de quitarse la vida. Bueno, si se hubiera arrepentido, no se hubiese, en primer lugar, quitado la vida. Cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, tienes que entenderlo dentro del contexto cultural de aquel tiempo. En aquel tiempo, cuando el padre de familia, que era el líder, tomaba la decisión de obedecer una fe, toda la familia le seguía. Ese es el contexto cultural. Así que no es una promesa cuando se dijo cree, ¿verdad? Cuando se dice cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. O sea, eso no es lo que está estableciendo, que si usted se convierte a Cristo, por ende todos sus familiares tienen una promesa de convertirse. Eso no es así, eso es forzar el texto a decir algo que no dice. Lo mismo pasa con esta escritura, lo mismo sucede. Y esto se basa en lo que dice Daniel, en medio de una adoración a Dios. Vamos a ver el contexto donde Nabucodonosor comienza a tener un sueño, luego no se acuerda del sueño, pero eso lo inquieta y comienza a llamar a los sabios de Babilonia para que vayan, le hablen cuál fue el sueño que tuvo y cuál es la interpretación. Daniel no se encontraba en el momento, en el meollo, pero trajeron a todos los sabios y decían, es imposible si no nos dice el sueño. Y él dijo, bueno, si no me lo dicen, yo les voy a quitar la vida. Le dice, no hay nadie en el reino que pueda lograr tal cosa. Hasta que se entera Daniel de aquel sueño que tuvo Nabucodonosor, le dice, de Dios es la interpretación de los sueños. De Dios son los sueños. Entonces, el sueño tenía que ver con el futuro, donde Nabucodonosor vio una estatua que era cabeza de oro, pecho de plata, ¿verdad? Luego bronce, luego piernas de hierro y luego pies de hierro y barro cocido, entremezclado. Y Daniel dice lo siguiente, Daniel dice, ese sueño que tú has tenido es para el futuro, es un sueño profético que tiene que ver con reinos. Y le dice, la cabeza de oro es tu reino, Nabucodonosor. Después de ti vendrá otro que no tendrá la misma influencia y fuerza que tenía el de Babilonia, pero será igual de poderoso. Y luego entonces va bajando de categoría y luego le habla de la piedra que descendió del cielo y tumbó la imagen, ¿verdad? Tumbó la imagen. Está hablando de algo que es profético. Entonces cuando el mismo Daniel, recibe la interpretación del sueño que Nabucodonosor había tenido, el mismo Daniel comienza a decretar una adoración a Dios, un reconocimiento, porque él está viendo el futuro de estos reinos y entiende que a Nabucodonosor se le estaba mostrando el futuro de estos reinos que iban a pasar y se iba a establecer, y al final el propósito de Dios se iba a cumplir a través de los tiempos. Y por eso Daniel está hablando cuando dice que tú eres el que pone rey, lo que está hablando de esos reinos particulares que iban a suceder, que iban a traer el cumplimiento de la profecía que Dios había establecido con relación a los últimos tiempos, los cuales ya estamos viviendo en ellos. Y él comienza a adorar a Dios y decirle, tú eres, está hablando, cuando dice que tú pones y quitas reyes, en lo que está estableciendo es la soberanía de Dios. Le está diciendo a Dios, tú eres soberano, tú tienes el poder para hacerlo. Él está reconociendo, cuando él mira el espectro de lo que va a suceder a través del sueño que tuvo Nabucodonosor, Dios le da la revelación a Daniel para que se la dé al rey. Él comienza a adorar a Dios, y cuando dice que tú eres el que pone y quita reyes, lo que está hablando realmente es de la soberanía de Dios, que Dios lo puede hacer todo como Él quiera y cuando Él quiera. Eso no quiere decir
que cada vez que alguien elige rey o, por ende, elige un candidato y ese candidato gana, es que fue la perfecta voluntad de Dios y que Dios, como una pieza de ajedrez, la movió de un lugar a otro. La movió de un lugar a otro porque eso fue lo que Dios quiso. Vamos a ver a través de la escritura que muchas veces Dios culpó al mismo pueblo de Israel. Lo culpó porque ellos habían elegido rey y lo habían elegido mal. Y cuando hablamos de elegir, tenemos que ir al primer rey de Israel. Tenemos que ir a Saúl. Fíjese que las escrituras, cuando hablamos de Saúl, es algo interesante porque nos podemos preguntar entonces, hay tres relatos, alabado Dios para siempre, de quién fue el que, alabado Dios para siempre, eligió a Saúl. Si fue Dios, si fue el pueblo o fue echado por suertes. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice en 1 Samuel 8:19. La Biblia dice, alabado Dios para siempre, que echaron suerte. Eso lo dice 1 Samuel 8:19. También dice, alabado Dios, que el pueblo se negó a escuchar a Samuel. Dijeron, queremos un rey sobre nosotros. Primera de Samuel 8:19. Luego primera de Samuel 9:17, cuando el Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre que te hablé, él gobernará mi pueblo. Y en primera de Samuel 10:20-21, cuando Samuel se acercó a todas las tribus de Israel, se eligió la tribu de Benjamín, dice. Luego presentó la tribu de Benjamín, clan por clan, y eligió al clan matriz. Finalmente se eligió a Saúl, hijo de Cis. En otras palabras, y entonces lo dice, pero entonces ¿quién lo eligió? ¿Lo eligió el pueblo? ¿Lo eligieron la suerte? ¿O lo eligieron cuando fueron clan por clan de la tribu de Benjamín hasta llegar a Saúl? En todas tengo que decir que todas están correcta, porque ahí lo que está hablando de la soberanía de Dios. Saúl no era el candidato de Dios para dirigir a su pueblo, y Dios sabía, según dice el libro de Deuteronomio, que le voy a mencionar ya mismo en la escritura, Dios ya sabía de antemano que el pueblo un día iba a querer un rey como las demás naciones. Fíjese que hay una diferencia entre David y Saúl, bien marcado. David es el escogido por Dios. Saúl es el escogido por el pueblo. Dios siempre intervino porque Dios siempre interviene y los propósitos de Dios se van a cumplir aunque los hombres elijan mal. ¿Ustedes se acuerdan cómo Saúl aparece en el panorama? Aparece en el panorama porque el pueblo ya estaba cansado de que Samuel fuera gobernante, juez sobre ellos. Y comenzaron a quejarse sobre los hijos de Samuel. Y entonces aprovecharon la oportunidad de lo que estaba pasando con los hijos de Samuel para decir, queremos rey igual que todas las naciones. No el rey que Dios quería para ellos, sino que ellos querían el rey que las naciones podían proveer. Y ya Dios lo había previsto en el libro de Deuteronomio que esto iba a pasar. Vamos a ir a la escritura. Vamos a ir a la escritura para que ustedes vean, alabado Dios para siempre, lo que sucede, lo que ya Dios había predicho. En Deuteronomio 17, versículo 14 al 20 dice, cuando tomes posesión de la tierra, dando instrucciones porque iban a poseer la tierra prometida, dice, cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezca, si alguna vez dice, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean. Mira lo que dice el verso 15. Asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo. Lo primero que le dice, uno que el Señor tu Dios sea el que elija. Por eso es que David dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. En el caso de Saúl, nunca se oye que Saúl era un rey conforme al corazón de Dios. ¿Ok? Dice, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos. Y ustedes saben que Salomón eso fue lo primero que hizo.
ni hacer el que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería. Usted sabe que Salomón empezó a agarrar mujeres de diferentes lugares. Pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres. Salomón también tomó muchas mujeres. No sea que se extravíe su corazón. Ya Dios estaba profetizando que eso iba a suceder con Salomón. Su corazón, ni tampoco acumulará grandes cantidades de oro y plata. Eso fue lo que Salomón también hizo. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenarán que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Eso lo hizo David. Esta es la copia, la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y su precepto. No se creerá superior a sus hermanos, que fue el caso de Saúl, ni se apartará de la ley en lo más mínimo detalle, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Ya Dios estaba hablando de David, ya Dios estaba hablando de Saúl y ya Dios estaba hablando de Salomón. Ya estaba profetizado en el libro de Deuteronomio las cosas que iban a suceder durante los tiempos de los reyes. El pueblo de Israel se adelantó a Dios, porque el linaje de David, el que Dios iba a escoger para traer el Mesías a través del tiempo, no era Saúl, no era de la tribu de Benjamín, o sea, de la tribu de donde salió David. Alabado Dios para siempre. Así que hay una confusión, porque hay veces que pensamos que Dios es el que está estableciendo y moviendo. Este lo quiero para rey, este lo voy a quitar, este lo voy a poner. Por supuesto, en la soberanía de Dios, los planes de Dios se van a cumplir. Pero y Dios va a usar a veces los errores que comete el hombre. Pero mire lo que dice la Biblia. Tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, donde el pueblo eligió incorrectamente a sus reyes. Y ese fue el caso de Saúl. Desecharon. Acuérdese que Samuel estaba muy triste porque lo habían desechado, rechazado. Y le dijimos, queremos rey. Y dice que Samuel fue a quejarse delante de Dios. Y Dios le dice, no te preocupes, Samuel. No te desecharon a ti. Me desecharon a mí por rey. Me desecharon a mí para que gobierne sobre mi pueblo. Ellos quieren rey. Ellos y su rey van a perecer, dice la Biblia. Ya Dios estaba hablando de lo que iba a suceder. Inclusive Samuel le dice las muchísimas dificultades que iban a tener. Alabado Dios para siempre. Como pueblo, ya se las había dicho. Pero ellos obstinadamente, ellos lo que querían era un rey como las demás naciones, no un rey temeroso de Dios que llevara la ley como lo hizo David, ¿no? Y aunque con David cometió errores, pero la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y como dije antes, de Saúl nunca se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo que quería que el día que el pueblo quisiera un rey, fuera un rey de acuerdo que él mismo eligiera. Pero Saúl no era la opción de Dios. Saúl fue la opción del pueblo de Israel. Claro está que Dios siempre se va a glorificar. Siempre Dios se va a llevar la gloria y siempre los planes de Dios se van a cumplir. Pero si vamos al libro de Oseas, capítulo 8, versículo 1 al 4, mire lo que dice. Está en su Biblia. Da el toque de trompeta, un aviso, una alerta. Un águila se cierne sobre la casa del Señor. Dice, han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Y ahora vienen a suplicarme, Dios de Israel, te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien, dice. Así que un enemigo los perseguirá. Dice, establecen reyes que yo no apruebo. Mire lo que dice, establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Quiere decir que Dios,
A veces queremos eximir la responsabilidad que nosotros los seres humanos tenemos. Nosotros tenemos la responsabilidad, especialmente cuando vivimos en una democracia, de buscar líderes, no que sean cristianos, si fueran cristianos mucho mejor, pero que sean hombres que cumplan con justicia y ejecuten la ley. No perfecto, porque ninguno de los reyes de Israel fue perfecto, ni aun David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Usted sabe lo que pasó con Betsabé y usted sabe lo que pasó con Urías Eteo. Usted conoce la historia. No era un hombre perfecto, pero era un hombre que temía a Dios y amaba la ley de Dios. Y nosotros los cristianos, cuando vamos a salir a entregar nuestro voto, tienen que ir de acuerdo a esas pautas, no a mis conceptos, no a lo que yo pienso, no lo que a mí me gusta, sino a lo que Dios establece en su palabra. Y cuando escogemos nuestros líderes, la responsabilidad la tenemos nosotros. No pensamos que Dios dijo, bueno, pues voy a sacar a este. Porque si Dios quita y pone reyes, a todos los reyes, pues entonces tenemos que decir que Dios puso a Hitler en el poder para masacrar a 6 millones de su propio pueblo. 6 millones de personas. Para meterlos en los campos de concentración. Para ponerlos en las cámaras de gases. Para torturarlos. Cuando nosotros conocemos la bondad de Dios, y es cierto que Dios utilizó en el pasado reyes paganos para castigar a su pueblo. Eso lo podemos decir porque está en la Escritura. Pero después, más adelante, Dios castigó a esa gente, aunque los usó como varas para corregir. Dios los castigó más adelante por herir a su pueblo. Lo que tiene que entender, amados hermanos, que si lo vemos desde el espectro de lo que quieren interpretar las personas, tenemos que decir que Dios escogió a Hitler, a Mussolini, ¿ok?, a Mao, gloria al Señor, hombres que cometieron desastres en la tierra, gente que persiguió cristianos, alabado Dios para siempre. Eso no es lo que quiso decir Daniel. Daniel está hablando dentro del contexto de la visión que había tenido Nabucodonosor, el sueño que había tenido Nabucodonosor, que iban a haber unos imperios, unos reinos, pero la piedra, esa piedra se iba a establecer, iba a acabar con la imagen, con esos reinos de la tierra, y se iba a establecer el reino del Mesías, del Cristo, del Hijo del Hombre. De eso es la expresión de adoración, reconociendo la soberanía, que Dios está sobre todos los gobiernos de la tierra. Y que un día se va a establecer el reino mesiánico sobre Jerusalén, la capital de Dios. Eso es lo que está hablando. No es que Dios está en un juego de ajedrez todos los días sacando de aquí para poner allá. Porque eso falta al carácter de Dios. Ya Dios tiene un plan determinado. El plan de Dios, aun cuando los seres humanos escogen mal, como fue el caso de Israel. Como fue el caso de Saúl, Dios se lo dijo al pueblo, dice, cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido. La responsabilidad se la dio a ellos. 1 Samuel 8:18, dice, cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les va a responder. Fueron ellos, y hay veces que queremos la responsabilidad que tenemos nosotros como hombres, echársela a Dios. Y Dios está diciendo, no, tú tienes la capacidad. Dios nos dio a nosotros la capacidad, nos dio un libre albedrío, un libre escoger, y nos dio la capacidad de nosotros elegir los destinos, o sea, de la gente que va a dirigir los destinos de la nación en la cual vivimos. Hay lugares, hay países del mundo que no tienen esa opción. Hay países que son socialistas, otros países donde hay gobiernos totalitarios, donde manda una persona a todo el pueblo, donde no hay democracia, donde no hay elecciones, lamentablemente, y el pueblo sufre por causa de eso. Pero eso no quiere decir que Dios lo puso ahí para destruir al pueblo. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo buen don perfecto proviene de lo alto. O sea, de Dios no procede la maldad. Dios es un Dios de bien, de misericordia, de bondad. El hombre mismo, cuando entendemos el contexto de nuestra responsabilidad, el ser humano tiene un problema de echarle la culpa
de su desdicha a otras personas en vez de asumir responsabilidades. Y muchos de estos líderes injustos llegan al poder precisamente porque no se ha tenido sabiduría. Y la gente se llena de pasiones en el momento de elecciones por colores, campañas políticas, y se olvidan de las sagradas escrituras. Y Dios le había dicho al pueblo de Israel: yo sé que ustedes van a escoger rey. Yo sé que ustedes los van a escoger. Ustedes van a querer hacer como las demás naciones. Pero escojan el rey que yo les doy. Aún así Dios se los está poniendo. Le está diciendo: yo se los voy a dar. El rey que Dios iba a elegir era David, hijo de Isaí. Ese era el rey que Dios había escogido. Ese es el rey. ¿Se acuerda cuando Samuel fue rápido? Cuando fue a casa de Isaí a derramar el cuerno del aceite y vio los hijos de Isaí, que eran robustos, grandes, hermosos. Y Dios le dijo: no, tú mira las apariencias. Y el problema de muchos de los cristianos es que a la hora de votar miran apariencias, que le hablen lindo, lo que quieren escuchar. Pero Dios dice: yo veo más allá. Lo que yo miro es el corazón. ¿Ok? Eso es lo que dice la Escritura. Oseas capítulo 13:10 dice: ¿dónde está tu rey para que te guarde con tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipe? Te di rey en mi furor y te lo quité. Mira, quiere decir que Dios dijo: este va a ser el rey. No, Dios está diciendo: ustedes querían rey, pues yo les voy a dar la oportunidad de tener un rey. Y ustedes van a cosechar lo que sembraron. Y por eso vemos tantas injusticias y vemos tanta maldad. Y lamentablemente sufren muchas personas. Otro de los textos bíblicos que se hizo bien popular a través de las redes sociales era Romanos capítulo 13, que se sujeten a la autoridad. Alabado Dios para siempre. Pero mire lo que dice la Biblia en Hechos 4:19. Dice: mas Pedro y Juan respondiendo diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Quiere decir, bajo esa premisa, que entonces, si nosotros tenemos que sujetarnos a todo lo que dictamina el gobierno, pues entonces Pedro estaba en contra de lo establecido. Estaba en contra de lo establecido, del gobierno establecido. Porque a ellos, recuerden que quien les prohíben predicar son los fariseos, son los saduceos, que le piden a ellos que no hablen más en el nombre de Jesús. Pero ellos los azotan y todo, pero ellos siguieron predicando. Porque Romanos 13 no está hablando de gobernantes, está hablando de autoridad, está hablando de un sistema, y de eso voy a hablar ya más adelante, ¿ok? Dice en Hechos 5:27 al 29, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre? Y ahora os habéis llenado a Jerusalén de nuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, y estos sacerdotes, sumos sacerdotes, eran la autoridad. Dice: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Quiere decir que se van a legislar, alabado Dios para siempre, leyes que van a ser injustas, que nosotros como creyentes no podemos acatarnos a ellas. Es como aquí en Estados Unidos en este momento. En Estados Unidos es legal el aborto. Es legal el aborto. Esa es la ley de la tierra, the law of the land. El aborto es legal. Se supone que los empleadores le provean abortos a aquellos que quieran practicarse en sus planes de salud. Entonces quiere decir que si una iglesia debe de si va a obedecer eso, tendría que cumplir con esa ley. Imagínate que mañana lo hicieran mandatorio, donde la iglesia estuviera obligada, o peor aún, que nos digan que tenemos que, para poder tener nuestras iglesias, tenemos que casar personas del mismo sexo. Entonces vamos a ir contra lo establecido por Dios, porque Romanos capítulo 13 dice que la ley está puesta por Dios, pero vamos a tener que examinar el texto, qué es lo que Romanos realmente dice, ¿ok? Entonces, aquí en la ley la ley aquí se legisló para que el matrimonio entre personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.
¿Qué tal que si ahora mismo hace una ley Washington de que las iglesias obligatoriamente celebren esos matrimonios? ¿Lo va a hacer usted? Esa es la pregunta. Ahora, lo que realmente enseña el texto en Romanos capítulo 13, habla de autoridades superiores, que hay que sujetarse a las autoridades superiores. Y autoridad es el término que se utiliza, es exousia o exosía. Y este término, exosía, y este término no describe a persona o gobernante que ejerce la autoridad, sino la institución de la autoridad. Lo vemos más claro si nos fijamos en otros textos que incluyen la misma palabra. Romanos 9:21 dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro. Y acá aparece otra vez exousia, que se traduce en ese lugar como potestad, confirmando que este concepto de autoridad se refiere a la capacidad de gobierno, no a la persona concreta que ejerce una función en el gobierno. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que entender, que cuando la Biblia habla de sujetarnos a las leyes de la tierra, no está diciendo que hagamos lo que es injusto. Dentro, lo que nos está diciendo, por ejemplo, la ley dice no robe, porque la Biblia dice que la ley está hecha, ¿verdad? O sea, la ley fue hecha para ejercer autoridad y dice para castigar al que hace lo malo. Por eso lleva la espada, dice. Por eso lleva la espada. Pues quiere decir que yo tengo que sujetarme a la ley, pagar mis impuestos, no violar las leyes, robar, hacer perjurio, otras leyes de las leyes de tránsito. Hay muchísimas leyes en la tierra que atañen a nosotros, pero no quiere decir que ciegamente el gobierno dictamina algo que va contra mis principios de fe y yo voy a hacerle caso. Entonces, es importante entender que cuando leemos la Biblia, tenemos que leerla desde el punto y el contexto del cual fue escrito, para qué tiempo fue escrito, con qué motivo fue escrito, a quiénes fue escrito, ¿verdad? Todas estas cosas son particulares y cómo aplican a nuestras vidas. Pero el decir que Dios está allá arriba cada rato haciendo juegos de ajedrez, este rey lo voy a poner acá, este rey lo voy a poner, va contra el carácter de lo que es Dios. Ha habido circunstancias donde Dios ha elegido gobernantes a un pagano como lo fue el rey Ciro. Dios habló de él, profetizó y dio hasta su nombre cientos de años antes de nacer y dijo que Dios lo iba a utilizar a él, a un hombre pagano, y sin embargo ese hombre pagano cumplió el propósito divino. Pero cuando vamos al rey de Israel, la Biblia dice que el pueblo de Israel eligió mal a sus gobernantes. Escogió mal jueces, escogió mal príncipes. Y Dios le dice, la responsabilidad es de ustedes, porque fueron ustedes que los eligieron. Espero que esto le haya ayudado a clarificar. Si tiene alguna pregunta, por favor me la deja saber. Trataré de contestarle lo más pronto posible. Recuerda darle like al video. Eso permite que los videos nuestros pues sean promovidos a través de YouTube y otras personas tengan la oportunidad de verlo. Bendiciones.